Amigos, un saludo nuevamente, bienvenidos a eSabática aquí en YouTube, el canal eSabática, y a la página eSabática en Facebook. Nuevamente muchas gracias por la cortesía y gentileza de su atención, por estar continuamente al pendiente de lo que aquí les estamos compartiendo, que definitivamente espero sea de gran utilidad. Vamos a comentar en esta oportunidad el tema número 5 de nuestra guía de estudio de escuela sabática. Este tema se va a repasar el próximo sábado 4 de noviembre de 2017. Este es el último trimestre del año y el tema en general es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta semana vamos a estar estudiando la fe de Abraham y este análisis estará muy relacionado con los versículos 1 hasta el 18 de Romanos capítulo 4. También vamos a revisar por ahí Gálatas 3 y 1 de Juan 2, unos versículos de 1 de Juan 2. Antes de entrar al análisis en sí de las ideas principales de este tema número 5, quisiera sugerir que valdría la pena tomar en cuenta los antecedentes respecto a esta lección número 5, sobre todo en lo que hay detrás de lo que está explicando y escribiendo el apóstol Pablo ahí en Romanos 4. Propongo que este antecedente lo planteemos de la siguiente manera: que observemos una especie de conversación o diálogo entre el apóstol Pablo, por un lado, y entonces él se estaría dirigiendo a algo que yo llamaría la mentalidad judía. Esto de la mentalidad judía es algo que representa, pues, a un sector de la iglesia de Roma a la que Pablo está tratando de escribirle, y pueden estar incluidos aquí tanto los judaizantes como los cristianos judíos que no precisamente tenían tintes judaizantes, porque había cristianos judíos que insistían en guardar las costumbres judías y todo el régimen judío, y a eso le llamamos judaizantes. Y también había judíos, cristianos ya, pero que no tenían tanto afán o interés por judaizar. Y por supuesto, en esta iglesia y en todas las iglesias que Pablo formó, también vamos a encontrar gentiles cristianos, y probablemente podríamos considerar gentiles que llegaban de visita o que estaban conociendo la palabra de Dios y que por lo tanto todavía no eran cristianos. Pero en Romanos 4 el apóstol Pablo le está escribiendo a la mentalidad judía. Y nosotros estaríamos entonces como espectadores ahora en el siglo XXI, tratando de entender lo que hay detrás de lo que el apóstol Pablo pretende aclararle a la mentalidad judía. ¿Qué hay en cuanto a la mentalidad judía? Bueno, permítanme sugerir, así lo veo, espero que estemos de acuerdo. La mentalidad judía consideraba a la ley como fuente de vida. Y no era para menos. La verdad que comparados nosotros los latinoamericanos con el pueblo judío, la verdad que ellos tenían, digamos que fuertes razones para tener en altísimo concepto la ley. En primer lugar, la ley les fue dada en el monte Sinaí, escrita por el propio dedo de Dios, en tablas escogidas, que se mantuvieron guardadas en un lugar también celosamente cuidado como lo era el santuario. Además, los profetas siempre alentaron al pueblo de Israel a que se mantuvieran observando, cuidando la ley. Esta ley fue respaldada por el cuidado de Dios sobre ese pueblo, sobre el pueblo israelita. A lo largo de toda su historia podemos encontrar eventos portentosos, prueba de que el carácter y la iniciativa y la voluntad divina respaldaban a esta ley. Por ejemplo, cuando cayeron los muros de Jericó, cuando el pueblo de Israel, antes de que cayeran los muros de Jericó, cruzaron el río Jordán, en seco, cuando aquella vez que apareció Elías y dijo que el altar que fuera consumido por el fuego, ese representaba al verdadero Dios, y entonces el altar de Elías fue consumido, y ese fue un evento portentoso. Cuando Salomón dedica el templo
y allí expresa una oración larga y extendida con gran significado. Todos estos eventos estaban en la memoria colectiva del pueblo judío y ellos tenían mucho respeto por las ceremonias, por los ritos, por las leyes sanitarias, por las leyes civiles y también por la ley moral, los 10 mandamientos, al punto de que llegaron a considerar la ley como fuente de vida. Hay que diferenciar entre lo que pensaban los judíos y lo que realmente fue el propósito de Dios, al darles particularmente la ley ceremonial, la ley moral, los 10 mandamientos. El propósito de los 10 mandamientos fue solamente señalar los errores, los defectos de carácter, darles una semblanza de la calidad de vida a la que debían de aspirar. Pero Dios no tenía en mente que ellos tomaran a la ley como una fuente de vida, y aquí es donde se equivocan los judíos, y entonces esta es la mentalidad judía a la que le está escribiendo el apóstol Pablo. Bueno, espero haber aclarado este punto. El segundo aspecto en relación a la mentalidad judía es que ellos dejan ver que se consideraban buenos. Obviamente, al considerar a la ley como fuente de vida, algo impersonal, un conjunto de reglas, pues lo que les queda es considerarse a sí mismos. Entonces, cuando te consideras a ti mismo, o cuando los judíos se consideraban a sí mismos, llegaban a la conclusión: somos parcialmente buenos, o somos susceptibles, somos perfectibles, somos susceptibles de ser buenos si nos disciplinamos, si nos abstenemos de cosas, si guardamos, si obedecemos. Entonces podemos llegar a ser realmente buenos, podemos llegar a ser más buenos. Esto estaba muy enraizado en la mentalidad judía. Ya explicábamos que un poco fue resultado de la confusión, que Dios los protegió, validó su llamado como pueblo escogido a través de milagros. Entonces ellos pensaron que la ley era la fuente de vida. Ellos pensaron que estaban bien con Dios solamente guardando la ley, sin tener convivencia con Él. Entonces, esta es la mentalidad judía que aún permanece para los tiempos del apóstol Pablo en la iglesia de Roma, y es a la que le está escribiendo. Ellos, obviamente, la mentalidad judía, pues tenían problemas para considerar al Señor Jesús como único medio de salvación. Como único medio de salvación. Ellos creían que era bueno creer en el Señor Jesús, pero que además había que seguir considerando a la ley como fuente de vida. Como vamos a ver más adelante, este pensamiento reprobable en los judíos no nos da autoridad para rechazar o decir que ha quedado anulada la ley. Incluso respecto a considerar la ley como fuente de vida, pues debo comentar lo siguiente. Si observamos bien el tema de esta semana, el apóstol Pablo está proponiendo una tesis. ¿Qué es una tesis? Pues una idea que se va a demostrar. Una idea que se va a demostrar. Hay una tesis que el apóstol Pablo está proponiendo aquí en Romanos 4, y es lo que estamos estudiando en esta lección número 5, o tema número 5. Esta tesis dice, en primer lugar, que, permítame consultar aquí, desde el Antiguo Testamento, somos justificados, y vamos a dar por igual la palabra justificados con la palabra salvados, por fe en el Cordero de Dios.
Esto es la idea central del tema de esta semana. Desde el Antiguo Testamento somos justificados por fe en el Cordero de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de demostrar aquí en Romanos 5, como lo vamos a analizar a continuación. Esta misma tesis, expresada de otra manera, la podemos declarar así. Desde el Antiguo Testamento no somos justificados por nuestros esfuerzos. Vuelvo a insistir, esta es la idea central que el apóstol Pablo está presentando en Romanos capítulo 4, los versículos 1 al 18, que es el tema número 5 de la escuela sabática. Esto es lo que podríamos concluir en nuestro repaso. Y es muy importante. Ya lo habíamos medio visto en el trimestre pasado y tal vez en las semanas anteriores de este mismo trimestre. Desde el Antiguo Testamento somos justificados por fe en el Cordero de Dios. Resulta medio nuevo esto, porque habíamos dicho que en el Nuevo Testamento se acaba el viejo pacto y empieza el nuevo pacto. Pero el apóstol Pablo está diciendo, vamos más allá. Vamos al Antiguo Testamento, cuando no estaba el Señor Jesús, cuando no había sido sacrificado el Cordero de Dios. ¿Cómo éramos justificados? Esto es lo novedoso el tema de esta semana, y yo creo que de las últimas semanas, aunque superficialmente nos parece más de lo mismo, o pudiera parecernos más de lo mismo. Lo nuevo es, desde el Antiguo Testamento somos justificados por fe en el Cordero de Dios. Y esto es lo que vamos a encontrar en los siguientes días de la semana. Entonces les decía yo que había que considerar algunas cosas respecto a este argumento, este pensamiento de los judíos de la ley como fuente de vida, en el siguiente sentido. No perdamos de vista la tesis del apóstol Pablo, por favor. Lo que tiene de interesante o desafiante esta mentalidad judía en cuanto a la ley como fuente de vida es que, en primer lugar, tenemos en contra tanto los judíos de aquello tiempo como nosotros que queremos seguir observando los 10 mandamientos, es que si transgredimos un solo mandamiento, entonces transgredimos todos. Y eso nos mete en problemas. Porque si analizamos nuestra vida diariamente, hemos encontrado que incluso en el transcurso de este día vamos a encontrar que hemos transgredido un mandamiento, y si transgredimos uno, transgredimos todos. Con esto comprobamos que no puede funcionar este principio de la mentalidad judía. La ley no puede ser nuestra fuente de vida porque continuamente nos está mostrando que no podemos. En segundo lugar, en relación a ese mismo aspecto de la mentalidad judía, está el hecho de que la transgresión de un mandamiento es la transgresión de todos, y el otro asunto es que podemos hasta cierto punto obedecer la letra de la ley, pero transgredimos el espíritu de la ley. Y esto queda muy claro cuando el Señor Jesús viene y le expone a los más celosos fariseos su situación endeble. Continuamente les dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo que améis a vuestros enemigos. Entonces, pues aquí es donde estamos transgrediendo la ley. Porque si obedecemos la letra de la ley, si la letra de la ley dice no matarás, pues no tomamos un arma, no tomamos un explosivo, no
No le quitamos la vida en un instante a otra persona. Pero si aplicamos el hecho de que tenemos que amar a nuestros enemigos como explicó el Señor Jesús, entonces fallamos al espíritu de la ley. Y cuando llegamos a ese nivel del espíritu de la ley, pues todos estamos perdidos, estamos condenados. Nos pasaríamos el resto de nuestros días lamentando y dándonos cuenta de la forma en que somos incapaces de transgredir la ley, de obedecer la ley, perdónenme. Esto lo comparo a estar metidos en un fango, donde con cada esfuerzo que hacemos de sacar los pies del fango, pues hacemos presión en el otro pie y este se hunde más. Y cuando queremos retirar el otro, entonces hacemos que el otro se hunda más y así gradualmente nos vamos hundiendo, o se iría una persona hundiendo poco a poco. Este es el problema del que quiere librar el apóstol Pablo a la mentalidad judía como a nosotros. Que tengamos cuidado de entender correctamente el propósito de la ley. La ley sirve solamente para mostrarnos, en el caso de la letra, pues un cauce, un panorama. Pero cuando viene el Señor Jesús y explica que hay un espíritu de la ley, que la ley realmente fue dada con un propósito que va más allá de la letra y que debiéramos aspirar a ese nivel, entonces descubrimos que la ley solamente nos muestra nuestra condición desventajosa. No ofrece ninguna salida, ningún recurso, porque es una piedra, digamos, hablando de los 10 mandamientos, porque es un texto, no es una persona que nos pueda salvar. Entonces, en ese sentido, la ley es solamente un indicador, un señalador, pero no puede ser nuestro medio de redención. Esto lo estábamos aclarando solamente respecto a la mentalidad judía, pero acordémonos que además el apóstol Pablo está diciendo, otra cosa que tienen ustedes que tener en mente, hermanos judíos, es que en el Antiguo Testamento ustedes equivocadamente piensan que éramos justificados por la ley, pero no. Nosotros siempre fuimos justificados por la fe. Y entonces el apóstol Pablo pasa a presentar el caso de Abraham y de David, mismos que vamos a comentar en un segundo video de este comentario. Hasta aquí dejamos la primera parte de este comentario. Estén pendientes de la parte 2, porque si no sería muy extenso este video. Gracias por su atención. Nos vemos enseguida en el próximo video.